A ver si ya estamos ahí con los alumnos de Auditoría y Sistemas. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, probando. ¿Me escuchan? Micro, cámara, todo bien, grabando ya. A ver. Ahí tenemos ¿Quién por ahí? ¿Quién por ahí? ¿Me escuchas? Hola. Sale como WG. Profesor, W Gat. mi nombre es Wendy Cuadros. Wendy, ya. Claro, Wendy. ¿Cómo está? Buenos días. Ya, ya veo ahí están llegando el resto. Se viene la marea. Sí, Qué profesor, bien. lo que pasa es Buenos que días, ahorita profesor. estoy en clase ¿Cómo va? 7. ¿Cómo va? Buenos días. Qué bien, qué bien. Ya estamos ahí enlazándonos. Qué bien. Pero faltan, ustedes son como 50. Tenemos 3, 6, 9, Profesor, disculpe, 11, en los que 13. van entrando, quería comentarles que en los grupos que tenemos, como la mayoría de grupos son de 5, hasta el Ajá. momento no hay ningún grupo que haya aceptado a la compañera nueva de la que le ¿Por escribí. qué? Como ya la mayoría ha presentado su trabajo, Uno pues eh, en cualquier grupo que no creo que no acepten porque es que como somos la mayoría ya hizo su trabajo, que era el grupal para enviarlo, pero ya y pues que lo consideren por ahí, hay que aceptar la alumno que está ahí, nuevo, no hay problema. De mi parte no hay problema, toda la facilidad del caso. Aunque si no estuvo colaborando en el primer trabajo, lo puede enviar pues directamente a mi correo, ¿no? Tampoco no hay problema. El asunto es, entonces ella le enviaría las 4 tareas de frente a su correo. Bueno, al Zoom Web, porque ella sí está en Zoom Web. claro, correcto. Ya. Ujú. Para el otro mes sí la pueden aceptar, sino que ese era el inconveniente de la mayoría de grupos. Ya, Como ya habían correcto. terminado sus Ujú. tareas, Sí, ya lo sí, estaban mandando. está bien. Ya para el próximo que lo consideren pues en su grupo, ¿sí? Gracias. Profesor, también para comentarle, no sé si le habrán dicho que a los alumnos que todavía no aparecían en su nómina, que si no me equivoco solo es una en este curso, tenía que añadirlos dentro del Teams. Sí, claro. No hay, Falta añadirle a la alumna Wong. a ver. ¿Qué más? ¿Cuál es su código mejor? Porque cuánto won habrá pues acá, ¿no? De repente va para agregarlo. Ahorita le dicto, profesor. Por favor, de preferencia el código. Con el código no se escapa nadie. Y estoy ahí, agregar miembro, y estoy esperando ese código. Ya, profesor, le dicto. A ver, Es 2016 ya, 033 ya. 044. 2, 4, 6, 8, 10, 10 dígitos, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. 2016, 03, 30, 44. ¿Quién aparece? Anabel América Won Ruiz. Ella, ¿no? Ella es. Hola. Sí, profesor, es ella. Ya, correcto. Gracias. Ya está. A ver, regresamos entonces. Bueno, sin mayores preámbulos, pues vamos a iniciar la clase, ¿no? Ya estamos ahí a 2 meses de haberse iniciado. Ya no podemos perder mucho tiempo. Más bien tenemos que ganar tiempo. ¿Pueden ver la diapositiva ahí? Hola, señorita Sí, delegada, profesor, Ramón. sí se ve. Ya, correcto. Un ratito ahí que está para pantalla completa, está cargando un ratito. Ya, ya viene, ya, correcto. Bien, no es por culpa mía, pues que recién que estemos iniciando estas clases, ni menos de ustedes, ¿no? Pero bien, ya estamos aquí con la asignatura de
auditoría de sistemas, ¿no? Por la pura de lío ahí, asignatura de sistemas, es auditoría de sistemas, ¿no? Más bien, disculpe ese error, ¿no? Es la auditoría de sistemas, ¿no? Yo soy el doctor Domingo Hernández Celis y estamos aquí iniciando la asignatura. Comenzamos con unas interrogantes aquí, ¿no? Con algunas interrogantes que nos van a ayudar a definir el temario y lo que vamos a desarrollar. Dice, ¿por qué estudiar auditoría de sistemas? ¿Tiene algún sentido estudiar auditoría de sistemas? Si en una carrera contable, ¿no es cierto? Es una pregunta como para encontrar una respuesta y luego lo estaremos aclarando todo eso. ¿Qué es la auditoría en general? Esto sí lo deben tener claro, ¿no? Porque ustedes van llevando ya como 10 asignaturas de auditoría, ¿no? Entiendo que llevan financiera, operativa, gubernamental, ambiental y otras y otras y otras, ¿no? Bien, en este marco debemos entender que es un sistema, porque el término sistema no solamente incluye, digamos, a los sistemas informáticos, ¿no? Porque en un inicio había ese error, ¿no? Mm, Ese error de confundir solamente, digamos, al, al sistema como algo informático, ¿no? Para nuestro caso, sistema es mucho más que el informático, ¿no? Y luego lo iremos aclarando, ¿no? Repito, todas estas preguntas son las que vamos a ir aclarando en el desarrollo del temario que tenemos para hoy, ¿no? ¿Cuál es el concepto de autoría y sistemas? Es lógico que tenemos que indicarlo, ¿no? Y debemos tenerlo, ¿no? Para nosotros, ¿qué entendemos como auditoría de sistemas, ¿no? Esta auditoría de sistemas lo llevan en varias especialidades, ¿eh? En administración también llevan auditoría de sistemas. Yo mismo enseñé auditoría de sistemas en la maestría de ingeniería informática, ¿no? Y se lleva en varias especialidades. Luego, otra pregunta dice, ¿qué tiene que ver el contador público con la auditoría de sistemas? Si el contador está por lo tributario, lo contable, por ahí la finanza, los costos, ¿no? Las NIF y todo eso, ¿qué tiene que ser por estos lados, por estos lares de auditoría de sistemas? Veremos entonces todo ese contexto. ¿Existe un entorno laboral de auditoría de sistemas para contador? Ahí faltaba agregarle, para contador, ¿no? Posiblemente sí, o posiblemente no, ¿no? Si no me equivoco, esta asignatura de auditoría de sistemas termina con ustedes, creo. Ya de aquí parece que muere ya. Este año, la currícula o el plan curricular de ustedes fenece. Parece que ya para los otros ya no vienen. Pero les cuento, pues, en el año 2001, yo ingresé a trabajar a Villarreal y ningún profesor quería tomar esta asignatura de auditoría de sistemas. Todos los profesores antiguos, no, nada que ver. Y además ni computadoras teníamos. Había solamente una computadora ese tiempo, una computadora que era del decano, ¿no? Era el decano, una sola computadora, ¿no? Y entonces yo decía, yo fui a hablar con el decano, me designaron a mí, ¿no? Como ningún profesor lo quería llevar, me designaron a mí. Yo que era nuevo, estaba todo asustado. Bueno, pues dije ya, vamos, lo que salga y salió bien, ¿no? Porque el mismo decano me dio facilidades en esa oportunidad. Bueno, no era el actual decano, ¿no? Era otro señor que ya no estaba en la universidad, ¿no? Entonces, felizmente él me facilitó, digamos, llevar la computadora al aula, ¿no? Porque en ese tiempo, pues, no había, digamos, computadora en la aula ni nada de eso, ¿no? Y acabo de indicarle que era la única computadora para toda la facultad, ¿no? Que era a cargo del decano, porque todo se hacía con máquina de escribir y todo eso. Entonces me facilitó, lo llevé y podíamos trabajar ahí nuestras clases ahí con los alumnos, ¿no? Y salió muy bien, ¿no? Salió muy bien, ¿no?
Y seguramente hoy si tuviéramos la oportunidad del laboratorio saldría mejor, ¿no? Claro. Pero así, digamos, nació en el 2001, nació por ahí el ingreso de esta asignatura a la currícula. No sé de quién fue idea, el asunto que las autoridades lo aprobaron y desde ese tiempo hasta la fecha se ha venido desarrollando año a año esta asignatura de auditoría de sistemas, ¿no? Bien, sigo. ¿Existe normatividad de la profesión contable aplicable a la auditoría de sistemas? Eso lo vamos a ver, ¿no? Aun cuando ustedes para otras auditorías seguramente han visto la, la normativa que existe para cada auditoría, si le compete o no al contador, al contador, ¿no? Le cuento que la vez pasada en un examen, en el examen de ingreso como docente, ¿no? Había un jurado que era un jurado que es administrador, no que era, sino que es administrador, ¿no? Es administrador. Y había un colega docente, ¿no? Que expuso un tema de auditoría operativa. Expuso un bien, tranquilo, normal, ¿no? Pero este señor se tomó a pecho la situación y comenzó a encararlo al docente. Pero usted, ¿por qué expone este tema? ¿Qué hace un contador? Así le digo, ¿qué hace un contador con la auditoría operativa? Si esta auditoría operativa pertenece a los administradores. Bueno, en ese caso, pues, ¿qué te vas a poner a pelear ahí con el jurado? Y todavía era el presidente del jurado, ¿no? Este colega se quedó callado, no dijo nada. Y este señor seguía arremetiéndolo, ¿no? Esto está mal. Voy a sugerir, pues, que a ustedes no lleven esta asignatura acá, porque esta auditoría operativa es de nosotros, los administradores, ¿no? El asunto es que eso pasa en las profesiones, ¿no? Algunas profesiones se sienten dueñas de determinados temas, ¿no? Como lo es, por ejemplo, los contadores con su auditoría financiera, ¿no? Bueno, esa auditoría financiera es propio de los contadores, no puede llevarlo a cabo otro, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en este caso, ¿no? Lo mismo pasa en este caso. Y eso, ¿dónde podemos encontrar toda esa delimitación, ¿no? Porque debería haber una delimitación, ¿no? Justamente en esta última pregunta, en la normatividad. Las normas nos dan o nos quitan posibilidades de desarrollar tal o cual área, tal o cual tema, tal o cual actividad profesional, ¿no? Tenemos que siempre estar mirando a las normas, porque si estamos haciendo algo que no está dentro de las normas, cualquiera nos podría encarar, como en este caso sucedió, ¿no? Y ahí está pendiente eso, porque auditoría operativa están llevando, ustedes siguen estudiando y hay profesores, hay como 5 o 6 salones ahí de auditoría operativa, ¿no? Pero ninguno se ha puesto a analizar ni preparar una respuesta para este señor, ¿no? Debería haber una respuesta. Y esa respuesta la vamos a encontrar justamente en la normatividad, ¿no? Las normas nos van a decir si estamos facultados para hacer algo o no. Y algo más aquí, algo más de lo más importante es lo siguiente, miren, es que en el mundo moderno, en este mundo, eh, ahora que estamos de muchos cambios, ¿no? De muchos cambios, en realidad uno puede estudiar una carrera y puede terminar haciendo las actividades de otra carrera. Pasa en muchos de los casos. Hay mucha gente de administración y justamente en relación con ese caso que estaba mencionando, que está trabajando en el área contable. Y mucha gente de economía que está trabajando en el área de contabilidad. Son más los invasores, administradores, economistas, incluso ingenieros industriales que están metiéndose a las áreas que tradicionalmente han sido de contabilidad. En contabilidad, en contabilidad adolecemos desde los colegios de contadores
hasta las facultades no hay forma de que alguien defienda, ¿no? Ni las autoridades, ni los docentes, ni los alumnos se meten, digamos, a la defensa de sus temas, ¿no? Y así, con el tiempo, vamos perdiendo campos que tradicionalmente han sido de los contadores, ¿no? Como ese campo de los costos, ¿no? Cuando en las empresas hablan de costos, ya no llaman al contador. Antes sí lo hacían de 30 años atrás, ¿no? Pero los contadores fueron abandonando ese campo que ahora prácticamente ese campo ya es propio de los ingenieros industriales, economistas y hasta administradores. Y en último lugar están ahí los contadores, ¿no? En última instancia ya pues un contador. Y eso no puede ser, ¿no? El campo de los costos es de los contadores. Lo mismo viene pasando con finanzas, ¿no? Finanzas, nosotros, nuestra facultad, ¿cómo se llama? Facultad de Ciencias Financieras y Contables. Incluso si está en primer lugar finanzas financieras, tendríamos que ponerle más peso, más énfasis, ¿no? Y eh, no le están poniendo el énfasis correspondiente ahí. Incluso, por ejemplo, los economistas han ido desarrollando mucho más esto. Tanto que economía en este momento tiene un laboratorio especializado para finanzas, un laboratorio especializado para en hacer simulaciones de bolsa de valores y todo eso, ¿no? Es decir, al descuido de todos. Aquí no hay de uno, descuido de todos, ¿no? Y vamos perdiendo terreno. Y ahora iremos perdiendo más aún cuando esta auditoría de sistemas desaparezca de la carrera contable y ya ni siquiera podemos formar parte de los equipos de auditoría de sistemas, ¿no? Porque ya no estará formando de la currícula, por decirlo. Entonces, cosas que pasan ahí, ¿no? Cosas que pasan que ustedes no tienen la respuesta por sí solos. Yo tampoco tengo la respuesta exacta. La respuesta está en quiénes, en las autoridades. En las autoridades, ¿sí? Por ejemplo, tradicionalmente hemos venido llevando en otra asignatura, ¿no? Le comento, ¿no? En otra asignatura. Hay una asignatura que se llama, por ejemplo, ¿cómo se llama? Matemática financiera. Y que ahora se sigue dictando matemática financiera. Pero los profesores para esa asignatura ya no son designados dentro de la facultad, sino lo designa la facultad de matemática. ¿Qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver eso, no? Eh, Cosas inauditas así que nos han ido llevando los temas, las asignaturas, las áreas del campo propio de los contadores, ¿no? Entonces, esos descuidos nos han llevado por ahí, ¿no? Y entonces, esas son inquietudes. ¿Por qué le comento eso a ustedes? Porque ustedes van a ser los futuros profesionales y porque ustedes ya huelen a profesionales, ¿no? Y porque ustedes, digamos, deben ser los directamente designados por, por acción propia a defender su profesión, su carrera, los temas que son de su área, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Que tienen que aprender a defender eso, ¿no? Y no someterse, pues, como pasa ahora con el Colegio de Contadores, que están sometidos ahí en un lío por las cuotas de los contadores y no, digamos, por defender la profesión. No tenemos ahora medios para hacer pronunciamientos, ¿no? Recuerdo que antes que este embrollo del lío de los contadores, el colegio hacía pronunciamiento, por ejemplo, que el Contralor de la General de la República debe ser un contador. Y lo decía por esto, y ponía una serie de méritos. Si entramos en esta bronca del colegio en Lima y ya nadie nos defiende. Estamos a la intemperie, ¿no? Todo el mundo nos arrancha asignaturas, todo el mundo nos arrancha actividades, todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Y ven pues que es propicio sacar eso porque nadie defiende en la profesión.
hay voces aisladas por ahí, pero nada gremial, ¿no? Cuando uno es un gremio, ahí tiene más fuerza, ¿no? Entonces, esperemos que pronto pues se vaya solucionando esa situación y no puede seguir dándose así, ¿no? Bien, para hoy tenemos este temario, ¿no? Obviamente el concepto de auditoría y sistemas, el contador público en la auditoría y sistemas, el entorno laboral en la auditoría y sistemas para contadores, por cierto, la normatividad. Esta es de la normatividad que nos va a llevar ahí algún tiempo para ir analizando norma por norma los principales aspectos, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las competencias que iremos logrando hoy? Comprende el concepto de auditoría y sistemas, valora la función del contador público en la auditoría y sistemas, comprende el entorno laboral. ¿Hay o no hay entorno laboral para el contador en auditoría y sistemas? Conoce y comprende la normatividad de la profesión contable aplicable en la auditoría y sistemas. Es ahí donde vamos a ver si le compete, le toca, digamos, al contador estar en esta asignatura. Perdón, en esta profesión, en esta actividad, ¿no? En esta actividad, auditoría y sistemas. Vamos a ver. Ya tenemos ahí un concepto que lo iremos analizando. La primera parte es común cuando se comienza toda asignatura de auditoría. Dice la palabra auditoría viene del latín auditorius y esta proviene de auditor, ¿no? Y el mismo que tiene la virtud de oír y revisar cuentas, pero debe estar encaminado a un objetivo específico, ¿no? Hasta ahí está bien, pero luego entra a esta segunda parte. Dice que es el que va a evaluar la eficiencia, ojo ahí, la eficiencia y eficacia, en este caso, de un sistema. Eficiencia y eficacia de un sistema. O sea, a eso nos vamos, se orienta, digamos, la auditoría de sistema, ¿no? A ver la eficiencia y eficacia, en este caso, de un sistema. Bien, ¿qué es esto de la eficiencia? Generalmente encontramos eficiencia como estar haciendo bien las cosas, estar funcionando bien, estar operando bien. En este momento, por ejemplo, yo estoy aquí con un sistema, el sistema informático, la computadora, ustedes también están en sus diferentes medios y estamos utilizando ahí sistemas, ¿no? Sistemas. Y si están viendo la presentación y me están escuchando y no hay ningún ruido, ninguna interferencia, entonces el sistema está siendo eficiente, ¿no? Y luego, en términos de eficacia, se entiende cuando el sistema está cumpliendo las metas y objetivos que le compete cumplir. Entonces, por aquí anotamos. Vamos a anotar esto y tengan en cuenta porque nosotros por aquí vamos a encontrar aquí, en eficiencia vamos a tener entonces dos aspectos. Un aspecto entonces que funciona bien. Aquí vamos a abreviarle, funciona bien. Hay que revisar que el sistema funcione bien. En segundo lugar, que los recursos que utiliza el sistema estén adecuadamente racionalizados. La racionalización es un aspecto que le compete a la eficiencia. Y el tercer aspecto que le compete a la eficiencia es el máximo aprovechamiento, el mayor aprovechamiento. Entonces ahí, mayor aprovechamiento del sistema para lo que uno lo ha adquirido, para lo que uno lo ha comprado, para lo que uno lo tiene instalado, ¿no? Entonces tenemos ahí, ¿no? Funciona bien, que está adecuadamente racionalizado, que estamos obteniendo el máximo aprovechamiento del mismo. Eso es lo que tenemos que buscar en cualquier sistema, sea un sistema como el contable,
sea un sistema como el de personal, de logística, de tesorería, el sistema de planificación, el sistema, cualquiera que fueran los sistemas, ¿no? Y más aún ahora, todos los sistemas están computarizados. En realidad los sistemas están sistema sobre sistema, ¿no? Ya lo computarizado es un sistema. Y si ese sistema lo aplicamos a otro sistema, estamos hablando de sistema sobre sistema, ¿no? La contabilidad es un sistema. Y si eso lo computarizamos, estamos hablando de un sistema sobre otro sistema. Pero en buena cuenta lo que tenemos que determinar es eso, eficiencia en esos términos. Y esto de eficacia tiene que ver por acá, miren, vamos a ponerle por acá. En tres marcos lo vamos a ver, muy similar al anterior. Por ejemplo, tenemos aquí, eficacia es cuando el sistema cumple las metas, como este, por ejemplo, del Teams. Si nos permite hacer las clases, es una meta. Si nos permite chatear, por decir, si nos permite utilizar la pizarra, si nos permite utilizar las diferentes alternativas que tiene de uso, entonces está cumpliendo una y varias metas, ¿correcto? Así de claro. Ahora, la eficacia también tiene que ver con el logro de objetivos. Y lógicamente, en todo sistema tiene sus propios objetivos. Y la eficacia también tiene que ver con la misión. Esos términos, metas, objetivos y misión, aquí entran. Esta misión puede ser del sistema propiamente dicho, porque también como sistema tiene su misión o razón de ser, y también la misión del área donde funciona el sistema, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del área contable, y ahí tenemos uno o más sistemas, estos sistemas deben cumplir su propia misión, como cumplir la misión del área contable, y además cumplir la misión de la entidad a la cual pertenecen. Entonces, debemos entender así esto de la auditoría de sistemas. Pasamos por acá. Tenemos varios conceptos en realidad como para comprender bien, ¿no? Y en algunos casos se va a ir repitiendo algunos aspectos, ¿no? Es el examen de revisión de carácter objetivo. Miren, ahí nos está dando una característica. No es subjetivo, sino objetivo. Independiente. En realidad, aquí lo está presentando como objetivo, como sinónimo de independiente, pero en realidad son diferentes. Uno puede ser objetivo y no puede ser independiente, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta ahí que está hablando ahí de dos características ya que debe tener el examen: objetivo, independiente, crítico. ¿Sí? Crítico, ¿no? Es decir, que no es complaciente, que no deja pasar. Si encuentra, digamos, si hay un hallazgo, como se le llama en auditoría, si hay algo que está mal, un hallazgo, entonces hay que presentar las evidencias correspondientes y dar a conocer ahí ese hallazgo. Sistemático también dice, porque se aplican bajo normas, ¿no? Y también dice selectivo. Bueno, más aún cuando los sistemas son complejos, son amplios, ¿no? Por decir, se me ocurre, contratan la auditoría de sistemas para, se me ocurre el banco de crédito. Y el banco de crédito funciona a nivel nacional, digamos, ¿no? Entonces, ahí pues no es necesario ir a cada lugar a revisar su sistema, ¿no? Sino tiene que hacerse pues selectivamente, ¿no? ¿Dónde tomamos, de dónde tomamos la información? ¿De dónde tomamos la información correspondiente que necesitamos, ¿no? Y luego agrega que este examen es así y es asá, de una y otra manera,
de las políticas. Miren, políticas. Los sistemas tienen políticas. Los sistemas tienen normas. Los sistemas tienen procedimientos, prácticas. Los sistemas tienen funciones, tienen procesos, procedimientos ya indiqué, ¿no? Y cada sistema a veces reporta informes, ¿no? Relacionados todo esto con los sistemas de información, aun cuando acá hace mención solamente a los sistemas de información computarizados. Pero ese es un concepto tradicional de la auditoría de sistemas orientada al medio computarizado. Desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, sí lo es. Pero desde el punto de vista del contador, está orientado a los sistemas de información en general. En general. Y todo es sistema de información ahora. Lo es de personal, por aquí un sistema personal, tesorería, planificación, por acá racionalización, por acá contabilidad, por acá control, por acá logística y otro sistema y más sistema y todo es ahora sistema, ¿no? Los sistemas de información están ahí. Así se presentan los sistemas de información, muchos sistemas, ¿no? Aunque tradicionalmente, pues, aunque claro, estos sistemas siempre y cuando estén computarizados, a eso sí se refieren. Bien, con el fin de emitir una opinión profesional. Dice que esto se hace, se evalúa todo esto, se examina todo esto con el fin de emitir una opinión profesional. Y aquí hay otro término que dice, miren, habla aquí otro término imparcial. Ustedes vayan pensando, puede ser, digamos que estos términos que menciono acá, siempre lo tratan también en otras auditorías, especialmente en auditoría financiera, ¿no? Mira, ahí tenemos, objetivo, por acá, imparcial. Es común escuchar en el campo de la auditoría estos términos. Por acá también este término independiente, ¿no es cierto? Incluso acá se ha agregado otro término aquí, que es el de ser crítico, no complaciente, no dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Y también la revisión o examen dice que debe ser sistemática, ¿no? Ahí está también, ¿no? Y selectivo, bueno, también esa es otra característica. Cada uno de estos tienen sus conceptos propios, ¿no? Cuando un examen es objetivo, cuando un examen es independiente, cuando un examen es crítico, cuando un examen es sistemático, cuando un examen es selectivo, cuando un examen es imparcial, y todos aplicados aquí a la auditoría de sistemas. Entonces, tomar nota de esos puntos, por favor. Y luego dice que este informe, pues, este informe es respecto a, ahí está, miren, eficiencia en el uso de los recursos, no solo informáticos, sino todos los recursos que utiliza el sistema. Porque cuando se evalúa el sistema, no se evalúa en sí, sino hasta la persona que han implementado el sistema, las personas que operan el sistema, y ni qué decir los usuarios del sistema, porque a veces son los usuarios, por el mal uso que le puedan dar, que se deteriore el sistema, ¿no? Entonces, no necesariamente la eficiencia en el uso de los recursos es a lo informático, sino también el recurso humano, el recurso material e incluso el recurso financiero, ¿no? Porque un sistema es menos eficiente en relación con el dinero que se le pone, ¿no? Miren ustedes, pues, a veces muchos seguramente están utilizando un teléfono. Entonces, en la medida que tu teléfono sea mejor, vas a estar recibiendo mejor tu clase, ¿no? Pero si tienes por ahí un chanchito, que no es malo tenerlo, ni nos lleve a llevar a la burla, sino que
de acuerdo con la condición económica de uno, sino que, pero en términos de tecnología, obviamente, digamos, este último va a estar limitado, ¿no? No va a tener la eficiencia del otro, ¿no? ¿Y cómo es que uno puede tener un chanchito y el otro puede tener un smartphone 14, creo que ya salió, 14, ¿no es cierto? 14. Es de acuerdo con las finanzas que maneja. ¿Y por qué, digamos, una empresa puede tener un buen servidor, y otras pueden tener un servidor a media caña y otro totalmente deficiente? Por recursos financieros que están de por medio. Los recursos financieros mandan. ¿Por qué las universidades, por ejemplo, las universidades públicas, ¿no? Están en alguna medida limitadas, por ejemplo, para utilizar algunas ciertas bases de datos, ¿no? Que otras sí lo pueden hacer, algunas privadas, por los recursos financieros? Si el Estado no le asigna, digamos, los recursos financieros, obviamente no va a funcionar. ¿Por qué creen que nos hemos demorado para iniciar el ciclo? Por falta de recursos financieros, ¿no? Universidades como, por ejemplo, San Marcos, el Callao, en este momento están a puertas casi de terminar su segundo ciclo. Su segundo ciclo. No sé cómo, pero gestionaron sus recursos y obtuvieron los mismos y avanzaron. Villarreal y otras universidades por ahí se ha demorado bastante, bastante ya, y ya que llamaba la atención esa demora, ¿no? Tanto que en ustedes recién estamos comenzando aquí, ya estamos a puerta de noviembre, ¿no? De noviembre, y recién estamos iniciando una asignatura. Díganme si no tiene que ver el recurso financiero. Claro que sí, tiene que ver con la tecnología que podamos tener. Si hay un ente que tiene tecnología de punta, es porque le inyectó más recursos financieros. Y otros que tienen, que no tienen, digamos, esa tecnología de punta, es porque no le inyectaron esos recursos y por lo tanto están ahí caminando a cuenta gota, ¿no? Bien, el auditor de sistema también va a verificar aquí la validez de la información. La validez de la información. ¿Eso qué quiere decir, no? Validez viene de verdad, ¿no? Es decir, que la información que nos proporcionen es verdadera, es verdadera. Y aquí, por ejemplo, quiero hacer mención, eh, ustedes saben que en auditoría financiera, miren, voy por acá, en auditoría financiera, ¿cuáles son los criterios que se utilizan? Y en auditoría de sistemas, ¿cuáles son los criterios que vamos a utilizar? Necesitamos saber eso, ¿no? Necesitamos saber. No le pregunto a ustedes por ser nuestra primera clase, pero después ya le voy a ir preguntando a ustedes, ¿eh? Miren, en la auditoría financiera los criterios son las NIF. ¿Por qué? Porque esa auditoría está orientada a determinar, ¿no?, la razonabilidad de la situación financiera y económica, ¿cierto? Y por eso evalúa los estados financieros. Y los estados financieros deben estar con las NIF. Entonces, eso está claro. Y entonces, en la auditoría de sistemas no van a ser ya los estados financieros, sino van a ser, por ejemplo, aquí está, mire, políticas. Ahí está, políticas. En el concepto está. Tenemos que evaluar las políticas sistémicas de la empresa, las normas que existen al respecto. De repente no hay normas sobre los sistemas y entonces todo pues camina mal. Y algo bien importante,
el criterio o los criterios, ya tenemos ahí uno política, otro normas, otro tenemos aquí, ¿dónde están los procedimientos? En los manuales, ojo aquí, todo sistema tiene un manual, hasta una computadora, hasta un teléfono, tiene su manual. En los sistemas informáticos que se manejan en las diferentes áreas, va a existir manuales. Y esos manuales contienen la codificación correspondiente y nos indican, digamos, cuándo, digamos, cuándo está bien el sistema o cuándo está mal. Existen, digamos, parámetros mínimos de funcionamiento, parámetros máximos a que puede llegar el sistema, y más allá de eso ya no puede dar. Entonces, tengan en cuenta estos criterios. Cuando hablamos de criterios, hablamos de lo siguiente. Miren, le voy a dar aquí con las manos, le voy a poner el ejemplo, ¿no? Cuando uno hace una auditoría financiera, comienzo por ahí para que sirva de base, ¿no? Cuando uno hace una auditoría financiera, obtiene evidencia, ¿cierto? ¿Esa evidencia qué cosa es? Es información que uno obtiene y que no sabe si es buena o es mala, es correcta o es incorrecta, ¿cierto? ¿Y cómo sabe o cómo se dará cuenta el auditor si es correcta o incorrecta? Comparándolo con lo que tiene acá, con los criterios. Entonces, la información obtenida se compara con los criterios y es ahí donde se determinan si está bien o está mal. En auditoría de sistemas, por ejemplo, vamos a evaluar, digamos, las distintas medidas que toma una empresa en relación con su inventario, ¿cierto? El inventario. Y se encuentra, pues, que la empresa utiliza, por ejemplo, para evaluar sus inventarios, utiliza el método, por decir, primeras entradas, primeras salidas. Y luego nos vamos a la NIC 2, inventarios, y verificamos si esa NIC 2 inventario acepta como método de evaluación el método PEPS. Comparamos lo que está haciendo la empresa y con lo que dice la norma. Y encontramos que sí acepta. Y entonces, ¿en qué concluimos? Que la empresa está haciendo bien. Así de claro. Pero no lo hicimos de memoria, ¿no? Sino que fuimos a comparar con una norma. ¿Qué pasa si encontramos una empresa que está evaluando su inventario con el método últimas entradas, primeras salidas, webs? Y vamos a la NIC 2 y encontramos que no existe, que no acepta web, que solamente acepta PEPS, promedio e identificación específica. Y encontramos que entonces la empresa está evaluando, desde el punto de vista de las NIF, está evaluando incorrectamente, fuera de las normas que se aceptan como tales. Aquello que me sirve para comparar, aquello que me sirve de base, las normas acá, esto que me sirve de base, constituye un criterio. Para estos efectos en la auditoría, ¿no? Los criterios de autoría de sistemas son las NIF. Y entonces ese criterio es el estándar, es el indicador, es el elemento contra el cual voy a comparar todo lo que voy encontrando en efectivo, equivalente efectivo, en existencias, en cuenta por cobrar, comerciales, en inmueble, maquinaria, equipo, etcétera, etcétera, ¿no?
Lo mismo va a pasar aquí en sistema, ¿no? Todo lo que vamos encontrando, por ejemplo, en un sistema, vamos a decir, por ejemplo, un sistema informático. Si el sistema eh, dice que el medio computarizado debe operar, por ejemplo, con un disco de tantos gigabytes, una memoria igualmente de tantos gigas, ¿no? Y vemos que en la práctica, el manual me dice eso, ¿no? Pero vemos que en la práctica ese, ese disco original lo han cambiado y le han puesto uno de menor capacidad. Y la memoria también lo han cambiado. Y hay varios componentes de dicho sistema que lo han modificado, ¿no? Entonces, ¿qué deducimos, no? Que el sistema pues funciona mal porque no tiene sus componentes originales. No tiene lo que dice el manual correspondiente. Pasa en muchos casos, ¿no? En los sistemas informáticos, en las computadoras, hay mucha gente que lucra incluso dentro de las empresas, ¿no? Lucra en el sentido, digamos, que pone un disco de gran capacidad que tiene el sistema de una empresa, lo cambia por otro, se lo lleva, o la memoria le cambia. Y eso, claro, para eso tiene que ser un experto, la gente de sistemas, ¿no? No todo, por cierto, pero hay gente mala. Como hay contadores malos, hay gente mala, digamos, en sistemas y en cualquier otra actividad, en cualquier otro contexto. Siempre hay gente, digamos así, ¿no? Entonces, esa validez, la información que vamos a obtener, le vamos a dar la validez correspondiente mirando los criterios. Los criterios. En este caso, los criterios van a ser las políticas sistémicas que tenga una empresa. Segundo, las normas sistémicas que tenga una empresa. Tercero, los procesos y procedimientos sistémicos que tiene el sistema. Y esos procesos y procedimientos sistémicos van a estar en los manuales. Cada sistema tiene su manual. Yo recuerdo que estaba trabajando en una empresa y contratamos para que nos instalaran estos sistemas modulares que existen ahora, ¿no? Y nos dejaron ahí mucho, como 20, 30 manuales. Por cada módulo, un conjunto, digamos, de manuales. ¿Para qué? Para que en el futuro, digamos que si algo fallara o se hiciera una auditoría, ese manual sirviera de base para determinar si el sistema cumple los parámetros ahí indicados, ¿no? Y eso es muy fácil, ¿no? Porque ahora todo artefacto, todo medio que compramos viene con su manual. Usted compra su teléfono y le deben dar un manual de uso y ahí está la condición mínima. Uno compra una impresora y ahí está. Uno compra una PC o una tablet o una laptop, cualquier aparato, ¿no? Viene con su manual de funcionamiento, ¿no? A veces, pues, ese manual nadie lo mira, porque a veces ya lo tenemos memorizado, lo que debemos revisar, ¿no? Pero a nivel, digamos, auditoría, nada es de memoria, ¿no? Todo tiene que estar basado en documentos, en este caso, en los criterios correspondientes, ¿no? Bien, el otro punto que se evalúa aquí nos indica es la efectividad, que ya lo habíamos comentado también, la efectividad de los controles, entonces. Entonces aquí siempre habrá metas, ¿no? Meta que cumplir, objetivo que cumplir, misión que cumplir, como ya lo indiqué, porque eso es efectividad, eso es eficacia, ¿no? Entonces, debemos orientarnos de esa manera para comprender aquí todos estos aspectos de la auditoría. Tengan en cuenta ese concepto, revisen por favor la información, esto de un examen objetivo, cuándo un examen es objetivo, cuándo un examen es independiente, cuándo es crítico, cuándo es selectivo, ¿no? Cuándo es imparcial, ¿no? ¿No? Y algo más le agrego, ¿no?
Por acá estaba notando, por ejemplo, también mucho se habla aquí del escepticismo profesional, ¿no? Y en la auditoría de sistemas también hay que ser escéptico, como en cualquier auditoría, ¿no? El auditor es escéptico. ¿Qué cosa es esto del escepticismo profesional? Es cuando el auditor no adelanta opinión. Yo no, si, si yo y mi equipo vamos a hacer una auditoría de sistema, no puedo decir, aunque vea, aunque vea así eh, que está funcionando mal el sistema, no puedo decir que es un sistema malo. Primero tengo que examinar. El auditor primero tiene que examinar y después decir si algo está mal o está bien. Y eso se llama técnicamente el escepticismo profesional. Y este escepticismo se aplica en todo. Eh, Nosotros como contadores debemos ser escépticos al manejar la información. La información de los estados financieros que formulamos y tenemos ahí de las empresas, debemos guardarlo para nuestra empresa, para la cual trabajamos, y no estar divulgándolo y decir que la empresa, eh, bueno, si está bien no habría problema, pero imagínese si está mal, ¿no? No puedo estar divulgando que mi empresa no tiene liquidez, no tiene rentabilidad, es insolvente y gestiona mal sus recursos. No, no vendría al caso. Como tal, uno tiene que ser escéptico, ¿no? Igual como deben ser las autoridades, ¿no? Y a veces se le discute, por ejemplo, cuando un fiscal adelanta opinión, cuando un juez adelanta opinión, ¿no? O cuando una autoridad adelanta opinión. Nadie debería adelantar opinión, sino primero analizar, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir que ustedes son malos estudiantes. No puedo decir que ustedes son irresponsables. No puedo decir nada en ese sentido, ¿no? Tendré que ir conociéndolos para después ir sacando alguna conclusión, ¿no? Pero en este momento sería ilógico, ¿no? Porque apenas nos estamos bien, ni siquiera viendo físicamente, sino a través del sistema. Entonces, anotar eso, el escepticismo profesional, ¿no? Y ese es otro aspecto que también he comentado, los criterios. No se olviden. En auditoría de sistemas se aplican criterios, claro que sí. ¿Y cuáles pueden ser los criterios? Las políticas sistémicas o de los sistemas de una empresa, las normas sistémicas o de los sistemas de una empresa, y especialmente esto último de los manuales de los sistemas. Ahí está contenido toda la parte técnica de los sistemas, ¿no? Tenemos por acá otro concepto, es un proceso formal, claro. Proceso formal quiere decir que está adecuadamente articulado, ¿no? Que tiene una fase de inicio, un proceso y se llega a un final, ¿no? O como dicen en auditoría financiera, primero se planifica, luego se ejecuta y luego se informa, ¿no? Ese es un proceso formal que es llevado adelante por especialistas en auditoría, ¿no? E informática a efecto de verificar. Esto es lo que se hace, examinar o verificar. Esto es lo que se hace en cualquier auditoría, se verifica, se examina, ¿no? Una auditoría en general es un examen o es una verificación de algo. En la auditoría financiera se verifica si los estados financieros están de acuerdo con las NIF. En una auditoría tributaria se verifica si las declaraciones que ha realizado el contribuyente están de acuerdo con el Código Tributario y las normas tributarias. En la auditoría operativa se verifica si todo lo que hace la empresa están de acuerdo con las políticas, con los objetivos
con las estrategias, con las tácticas, con las actividades que tiene que realiza la empresa, ¿no? Siempre estamos verificando, entonces. Y también dice que asegura que los recursos y procesos involucrados en la construcción y explotación de los sistemas de información cumple con los procedimientos. ¿Sí? Este es acá, los procedimientos, que se cumplan los procedimientos. Ese es otro aspecto, ¿no? Porque hay empresas que tienen sus sistemas y algunos procedimientos se obvian y lógicamente eso conlleva que funcionen mal, ¿no? A que funcionen incorrectamente, ¿no? Y luego agrega, y se ajustan a los criterios. Miren, aquí habla también de otros criterios. Bueno, ya estos son criterios más directos, ¿no? Más directos que los que he mencionado. Por ejemplo, dice que los criterios de integridad, eficiencia, que lo venimos mencionando, seguridad, que apareció en este concepto, efectividad, que ya lo hemos venido mencionando, y legalidad. O sea que aparte de esos criterios que están contenidos en las políticas, en las normas, en los manuales, se tiene que ver que se cumplan estos criterios. Integridad. ¿Qué cosa es integridad? Que el sistema esté adecuadamente entrelazado, que todos los componentes del sistema estén entrelazados, que ninguno esté al margen, ni en la tangente, sino dentro del sistema. Y de esa forma, digamos, el sistema va a funcionar en todo su contexto, en toda su integridad. La eficiencia, otra vez lo reiteramos porque se está reiterando eso, eficiencia. Eficiencia es lo mismo que se hace en la auditoría financiera cuando un auditor financiero, por ejemplo, planifica su auditoría y tiene ahí un documento, un memorando de planificación, y luego tiene sus programas de auditoría, ¿no? Y luego tiene sus exámenes de control interno, ¿no? Entonces, si tiene todo eso, se augura, digamos, que al aplicar el examen de auditoría, todo va a ser eficiente, bien llevado, ¿no? Entonces, un tanto por ahí tiene que ver también la eficiencia. Y ya lo hemos dicho, en general, eficiencia es hacer que las cosas estén bien hechas. En este caso, el sistema, que el sistema esté funcionando adecuadamente, que los recursos que utiliza, porque un sistema no es un ente aislado, utiliza recursos, utiliza medios, instrumentos, recursos, ¿no? Entonces, en la medida que esos medios, esos recursos estén bien utilizados, es eficiente. Por ejemplo, si es necesario solamente 5 personas para todo un sistema, que no haya 6, que no haya 7, que no hayan 10, sino 5. Y tampoco que no haya menos de 5, porque 5 es el ideal para manejar el sistema. E igualmente, en otros recursos que se les asigne al sistema, esos recursos deben ser los competentes, los necesarios para trabajar, ni en exceso ni en defecto, sino exacto para lo que quiere, para la funcionalidad del sistema, ¿no? La seguridad, ¿sí? Aun cuando, miren, le comento algo, en esto de auditoría de sistemas, una cosa se ve como la auditoría de sistema orientada a ver el sistema en sí, a ver los aparatos y lo que hace el sistema, como los procedimientos que se mencionan acá, ¿no? Y la auditoría de seguridad del sistema lo toman como una cuestión aparte. La gente de sistema, la gente de ingeniería de sistemas, lo toma como una actividad aparte. ¿Por qué? Porque la seguridad es tremendamente importante. Es
es todo un tema tanto o más grande que la propia auditoría de sistemas, la auditoría de seguridad de un sistema, ¿no? Porque se analiza ahí seguridad física, ¿no? Seguridad del hardware, seguridad del software, seguridad de las comunicaciones, seguridad de los reportes que pueda lanzar el sistema. Muchos aspectos de seguridad, ¿no? Y más aún ahora con estos avances que tenemos de los virus y antivirus, de los hackers, ¿no? Y todo eso ha tomado, ha tomado una notoriedad especial esto de la seguridad, ¿no? Y en muchos de los casos se le ve, digamos, como una autoría aparte de lo que es la auditoría de sistemas, aun cuando un sistema necesita la seguridad del caso, como acabo de indicar, para funcionar de lo mejor, ¿no? Es lo mismo que pasa en auditoría financiera, por ejemplo, miren, ustedes saben que la auditoría financiera es selectiva como toda auditoría, ¿no? Pero si yo quiero, digamos, un examen especial, por decir, para las inversiones o activos de una empresa, ya estoy hablando de otro tipo de auditoría, ¿no? Ya quiero más en detalle, ¿no? Es lo mismo que pasa acá, ¿no? Si quiero, digamos, que me den un informe de auditoría sobre la seguridad de mi sistema, entonces tengo que contratar una auditoría especial de seguridad de sistemas, ¿no? Un tanto se hace eso también por cuestiones de especialidad, ¿no? No todo, por ejemplo, no todos los especialistas dominan todos los sistemas, ni siquiera todos los ingenieros informáticos son expertos en manejar la informática en sí, sino que requiere especialidades. Hay especialidades, ¿no? Requiere especialistas, ¿no? Hay algunos que se especializan mucho más en hardware, otros mucho más en software, otros más en comunicaciones, ¿no? Otro más en tecnología de la información y comunicación, y otros más en seguridad, ¿no? Y así, digamos, va adquiriendo especialidades, ¿no? Va adquiriendo especialidades. Es como también viene pasando en la auditoría, digamos, en la auditoría financiera, ¿no? Desde siempre la auditoría financiera está orientada, pues, a evaluar o examinar los estados financieros. Pero entonces, últimamente, ya los contadores digamos, sectorizando eso, ¿no? Y ha aparecido la auditoría de los activos, la auditoría de los pasivos, la auditoría del patrimonio, la auditoría de los ingresos, la auditoría de los costos, la auditoría de los gastos, ¿no? En otros casos ha aparecido la auditoría de la situación financiera solamente, y aparte la auditoría de la situación económica. Entonces, se va, digamos así, e incluso hay auditoría, digamos, solamente de inventarios. Y eso se refiere, digamos, a existencia, auditoría de inventarios. Y hay otras auditorías solamente de activos fijos. Y hay auditoría solamente de compras. Y hay auditoría solamente de ventas, ¿no? Para que vean, digamos, que a veces ya una auditoría general a los estados financieros ya no es suficiente, porque es muy superficial, es muy, como se decía anteriormente, es muy selectiva, ¿no? Es muy selectiva. Y cuando es selectivo es porque no es un examen al todo, sino a algunas partes del todo, ¿no? Y como no se hace al todo y, y es integral, entonces hay cosas que se pueden pasar, ¿no?
como que ha pasado, ¿no? Como que ha pasado a nivel mundial, ¿no? Y estaba revisando el otro día para otros temas, ¿no? Estaba revisando eh, la historia de las crisis financieras, ¿no? ¿Y saben por qué ha sucedido la mayoría de crisis financieras? Porque el contador ha estado de por medio. Increíble ahí, ¿no? Miren, el contador ha estado, pero haciendo lo malo, ¿no? Haciendo lo malo, miren. Gran parte de las crisis han dado por contador, por la mala acción del contador, ¿no? Y esto que le voy a decir es para que ustedes reaccionen y no hagan las cosas malas, sino vayan por lo bueno, ¿no? Por los valores, por la moral, por la formalidad, por la legalidad, ¿no? Por eso me voy a referir, miren. Por ejemplo, descubrí que en la crisis del año 29, que es muy mencionada y ha sido comparada con esta crisis de pandémica, ¿no? Hubo, digamos, contabilidad creativa. Y ustedes saben qué cosa es contabilidad creativa, ¿no? Es una contabilidad falsa. Es una contabilidad creada para a veces hacer aparecer altos ingresos, reducir costos y aparecer más rentable. Y por lo tanto, con esos datos en el mercado de valores, mis acciones van a subir. Pasó eso en el 30. Más reciente, en el 2001, con la empresa WorkCom, Xerox, igualmente, contabilidad creativa. Posteriormente, en la crisis de las hipotecas subprime en el 2008, ¿no? Contabilidad creativa. Ahorita con Odebrecht, un área asignada ahí de oficina de estructuras, algo así le llamaban, pura contabilidad creativa, ¿no? Y hasta ahorita los contadores están pasando piola, incluso los auditores, en ese caso, ¿no? Incluso con el Club de la Construcción, ¿no? De por medio siempre está por ahí metido el contador, por si acaso. Ojalá tuviera, digamos, todo lo bueno, ¿no? Pero lo encontramos que anda por ahí metido en malas mañas, ¿no? Y encontramos que los narcos tienen su contador. Y como puede tener su cura, su economista, por si acaso. No tengo nada contra los colegas contadores, pero encontramos pues esas cosas. ¿Qué quiere que quiere que lo esconda? No, pues ustedes se están formando, ¿no? Y a ustedes debemos decirle la verdad. Yo le digo la verdad de lo que encontramos. Gran parte de esta crisis financiera metida ahí el contador. Y ahorita, por ejemplo, en el caso de WorkCom, del caso de Xerox en Estados Unidos, y luego con las hipotecas también, ahorita están presos contadores y auditores. Y hay grandes transnacionales de auditoría como Anderson, ¿no? Había pues Anderson, ¿no? Antes de 2001 creo que fue. Justamente esta auditora transnacional Anderson era la que daba, digamos, la razonabilidad a los estados financieros de WorkCom, de Xerox. Y luego terminaron todo siendo una contabilidad falsa. Y lo hacían así para demostrar que eran muy rentables. Y entonces cuando una empresa es muy rentable, llama pues a comprar sus acciones, ¿no? Pero eso no dura todo el tiempo. Alguien lo descubre, ¿no? Y se desploman, como se estila decir en términos financieros, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Y ahí estuvieron los contadores metidos en esa situación, ¿no? Entonces, ¿el mensaje cuál es? ¿Cuál es la moraleja? Que los contadores debemos ser formales, legales, éticos y morales. Estemos en el área donde estemos, en la contabilidad propiamente dicha, en la tributación, en los costos, en las finanzas, en la auditoría en general,
haciendo auditoría de sistemas, en todo, hacer bien las cosas. De esa manera, digamos, duerme bien y te hace el lujo de criticar, porque cuando tienes rabo de paja, nunca vas a criticar, pues. Eso téngalo por cierto, ¿no? No hagamos lo que se da, digamos, en el contexto general, ¿no? Si el país es un país lleno de corruptos, nosotros no debemos sumar a esa corrupción, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Debemos hacer todo lo contrario, ¿no? Muchos valores, mucha ética y moral. Entonces, tenemos ahí esos criterios que debemos cumplir aquí, que debe cumplir el sistema, ¿no? Los sistemas son los que deben cumplir. Los sistemas deben ser íntegros, eficientes, seguros, efectivos, legales, ¿no? Legales, ojo ahí, legales, ¿no? Ustedes saben que hay sistemas o software de pornografía infantil, de redes de narcotráfico, de redes de contrabando y seguramente de muchas otras cosas totalmente negativas, ¿no? Y entonces el auditor de sistemas debe, digamos, al encontrar o detectar eso, debe inmediatamente denunciar, pues, y no dejarlo ahí. Aquí no debe darse, digamos, dejar hacer ni dejar pasar, ¿no? Siempre que uno detecte algo, debe darlo por un hallazgo, darlo a conocer, quiero decir, por un hallazgo, ¿no? Y luego seguir los trámites correspondientes que competen a esto, ¿no? Bien, antes, antes de ver esta parte, quiero preguntarle a ustedes si tienen alguna pregunta por ahí, por favor. Vamos a ver ahí. Estoy regresando ahí a la plataforma. Si tienen alguna pregunta, lo veo bien calladitos ahí. ¿Alguien levantó la mano? Vamos a ver, revisar el chat. ¿Alguna pregunta por ahí? Si fuera el caso, no han escrito nada, ni siquiera han saludado. Miren, ¿qué es esto, no? Solamente se inició grabación, nada más. Pues escriban algo, pues, ¿no? Escriban algo, por favor. Hay que poner ahí las preguntas, las inquietudes y todo eso, ¿no? A veces cuando uno está explicando, a veces de repente no es necesario interrumpir, ¿no? Pero podemos escribir ahí. O esperar el momento que yo le dé el pase para que ustedes intervengan. No sé si alguien tiene algún comentario. Algún comentario. Con todo gusto para atender ese comentario. Bien. Entonces, como no hay comentario, yo le voy preguntando, ¿no? Yo le voy preguntando aquí. En una palabra, me escriben ahí en el chat. Y espero que escriban los 42, ¿no? Yo le pregunto, en una palabra, ¿cómo podríamos conceptuar a la auditoría de sistemas? En una palabra. Pero no veo ninguna respuesta. ¿Qué pasó ahí? Ramón, aunque sea tu respuesta de ti como delegada, pues. Ya lo subí, profe, mi comentario. Ah, recién, sí, recién lo veo, recién lo Que veo. mi internet Demora. está mal, profesor. Ya. Profesor, en conclusión, el objetivo principal de la batería del sistema es un proceso de verificación. Esa es la palabra. Esa es la palabra que está pidiendo verificación, ¿no? En una palabra sería entonces verificación, ¿no? Verificación. También la auditoría, digamos, en una palabra es un examen, ¿no? Por ahí, esas son las palabras, digamos, que, re- que, que se reiteran, ¿no? Que se reiteran continuamente cuando se trata de una auditoría, cualquiera que fuere, porque el concepto es casi similar en todas las auditorías. Ahora, yo le pregunto lo siguiente, aquí, la auditoría me contesta como sí o como no. En la auditoría del sistema vamos a utilizar criterios. A ver, ajá,
Oye, pero solamente contesta Ramón, nomás aquí de Diana Karen Ramón Vega, pero ¿y el resto? Allí va apareciendo. Se despertó este Henry, despertaron el Lady, ¿no? Muy bien, hay varias respuestas ahí. Lady se puso las pilas, ¿ah? Lady, correcto. ¿Qué más? Ahí Adolfo Manuel, pero ¿el resto? ¿Dónde está? ¿Dónde está Malca? ¿Dónde están Muñoz, Neira, Cuevas, ¿no? Zorrilla, Julca, ¿no? Y acá abajo tenemos ahí bastantes también, miren. A ver, pero el sistema no me permite ver los nombres acá. Pero ya veo que se están. Correcto. Entonces ahí, muy bien. Validar la información. Ese es otro concepto, digamos, también que utilizamos aquí, la validación. Podemos utilizarlo como sinónimo de examinar, ¿no? Validar. Porque solamente el que examina valida, ¿no? Muy bien. Ve, sigo viendo pocas respuestas, ¿no? Pocas respuestas. Y no veo muchos alumnos acá. ¿Qué pasa ahí? No que queríamos su clase de autoría y sistema, ya, cuando viene el profe, asiste, profesor, no te hagas. Y acá estoy, y no veo su respuesta. Bien, ahora, otra preguntita, vamos a ver. ¿Ustedes cómo entienden el término objetivo, perdón, subjetivo, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario sobre el término subjetivo, ¿no? ¿Y por qué le pregunto el término subjetivo? Porque entendiendo el término subjetivo, podemos entender el término objetivo. ¿Algún comentario, por favor, por el micro o por el chat sobre el término subjetivo? Profesor, Parece- buenas. Hola, Malcolm, dime. Profesor, bueno, ¿qué tal? Bueno, con el tema de subjetivo, más que todo, ver cómo la persona va a llevar los procesos de la evaluación, ¿no? Ajá, Eh, correcto, correcto. Basándose en el valor que tiene, ¿no? Es Para decir, las empresas. subjetivo es bajo su punto de vista, ¿no es cierto? Bajo su punto de vista, bajo sus criterios propios, ¿no? ¿No es cierto? Es cierto, es Claro, así. Lo subjetivo tiene que ver, digamos, cuando uno evalúa algo desde su propio punto de vista. Es decir, es un concepto personal, ¿no? Pero entonces ahí eso nos lleva a entender lo objetivo. Entonces, cuando uno examina, debe olvidarse de sus ideas, de sus conceptos propios, e ir a examinar algo en base a las normas, en base a los procedimientos establecidos para tal o cual sistema. En este caso, en la auditoría de sistemas. Ahora, está muy bien. Eh, ¿Quién fue que me dijo? Ya me olvidé. Se desapareció de acá del Marco Hurtado, profesor. Malca, ya. Correcto, Malca. Punto para ti. Igualmente a los otros que están participando. Por aquí hay algunos conceptos. Por acá estaba el concepto de... Ya, ajá. También tenemos el concepto aquí de Muñoz. Cada persona tiene su perspectiva, correcto. Está bien. Jaramillo decía, subjetivo, la perspectiva que lleva el sujeto. Ajá. Cuevas, ¿no? Cueva, lo subjetivo es opinión de cada uno, correcto. Luego también ahí, ¿qué dice? Melanie, ¿no? Francesca, perdón, ya. Francesca decía ahí, perdón, ¿dónde está Francesca? Ya, aquí se corrió. Ya, criterio propio también. Luego ahí, espejo, se basa en los intereses propios. Ajá, intereses propios, ¿ah? Eso está bien plantadito, ¿no? Espejo. Luego, Julka, lo subjetivo es la forma en que percibe uno, ¿no? Percibe uno a su alrededor, ¿no? Son criterios de cada uno. Y dice ahí Tamara. Tamara, ¿sí, no? O Tamara, ¿cómo es? Ronald Alex. Ya, correcto. El criterio que lleva cada uno. Sí, es cierto.
ahí hay un micro que sale medio distorsionado. Bien, está bien, de acuerdo todo con este término subjetivo. Entonces, ¿por qué analizamos este término subjetivo? Porque en la auditoría de sistemas y en cualquier otra auditoría debemos proceder de forma diferente, no teniendo en cuenta lo que nosotros creemos. Por eso decía hace rato, el escepticismo entra ahí también. O sea, nosotros cuando vamos a hacer un examen debemos ser escépticos, entrar sin ningún prejuicio ni perjuicio, nada. Ir a examinar y dar a conocer lo que encontramos. No, digamos, arrastrar nada personal. Bueno, entonces ya entendemos ahí más o menos cómo se da este, este sentido objetivo que debe hacerse el examen. Ahora, el término independiente. Para entender lo independiente, vamos a entender, digamos, el término dependiente. ¿Cuándo uno es dependiente, no? ¿Cuándo uno es dependiente? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuándo haríamos un examen dependiente? Un examen dependiente. A ver, repito, por favor. Se han enganchado en el anterior, pero nada, ya, el segundo concepto. Bueno, va terminando la hora. El término dependiente tiene que ver, por ejemplo, cuando el auditor hace lo que le ordena. Por ejemplo, se va a una empresa y lo que le dice el gerente, hace él. Si le dice que no hagas eso, no revises esa parte del sistema no lo revises, déjalo ahí, eso está funcionando bien. En ese caso sería un auditor dependiente. Y entonces, ¿cómo entendemos la independencia? Entendemos cuando el auditor va y hace su examen basado en las normas, en los criterios que existe para este caso, la auditoría de sistemas. Y no hace caso ni al presidente del directorio, ni al gerente general, ni al jefe de informática, ni a nadie, ¿no? Bueno, por respeto les escucha, pero luego él aplica su total independencia. Es decir, no se deja llevar por nada. Lleva a cabo su examen de esa manera. Por acá había, digamos, un concepto de imparcial que ustedes estaban hablando, ¿no? Lo imparcial tiene que ver mucho con esto que ha pasado en el fútbol, ¿no? Con este árbitro chileno que de alguna manera se parcializó para favorecer a los brasileiros que posiblemente no lo necesitaban. O de repente sí le habían pedido que participe, no se sabe esa parte. Entonces ahí se puede notar claramente, ¿no? El árbitro debe ser la autoridad imparcial, es decir, no, no sesgarse, no sesgarse. Y el auditor debe ser imparcial al no sesgarse sobre una determinada forma de expresar algún criterio en su informe, ¿no? No sesgarse, sino, digamos, ser totalmente imparcial. No favorecer una cierta área y a la otra decir que tiene la culpa de todo, ¿no? No favorecer a una persona que implementó el sistema y no favorecer a otra que desarrolle el sistema, sino decir las cosas tal como suceden, ¿no? Tal como suceden, ¿no? Y no favorecer a ninguno, ¿no? No favorecer a ninguna área, ni a ningún sistema, ni a ninguna parte del sistema, a nada, ¿no? Bien, por ahí entonces hay otras opiniones sobre dependiente, ¿no? ¿Correcto? Le agradecemos a usted pues por su participación, ¿no? Bueno, mañana tendremos más tiempo para seguir conversando. Creo que se ha desarrollado la parte de los conceptos, ya mañana iremos comentando, ya la lista por ahora lo pasamos todo presente, pues ya mañana será, como tenemos más tiempo, habrá forma de darnos un tiempo de pasar la lista por ahí, ¿no? Por ahora lo dejamos ahí. Bien, buenos días, gracias. A no ser que haya alguna pregunta. Ramón, ¿alguna pregunta?
Nada, ¿no? No, profesor, eso es todo. Gracias, muy amable, gracias. Nos quedamos en